Suficiencia, cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, nos referimos que todas las cosas son necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, para la fe, la vida, y están expresas o implícitas en las Escrituras. Esto quiere decir que no necesitamos otro tipo de revelación para nuestras vidas, porque con la Escritura lo tenemos todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, maduro, perfecto, maduro para toda buena obra. Entonces ese es el versículo clave esencial, de que no necesitamos otra revelación, porque simplemente tenemos la Escritura, que es toda la revelación y el consejo del Señor que nos ha dado para nosotros, para la salvación, para llevar una vida de fe como Dios quiere que llevemos. Entonces, pero en estos tiempos ha sido atacado este atributo. Siempre ha sido atacado este atributo. La suficiencia de la Escritura siempre ha sido atacado. Roma lo atacó. Es la Escritura más la tradición. Por decir tradición estoy diciendo los concilios de los papas, lo que ellos determinen, lo que determina el papa. Entonces, Roma atacó la suficiencia de las Escrituras y usted ve cosas antibíblicas de la Iglesia Católica Romana que van en contra mismo de las Sagradas Escrituras, porque para ellos tiene peso la tradición, la decisión de los concilios y lo que determine el Papa. Si hoy o mañana el Papa actual determina algo, eso está al mismo nivel de las Escrituras. O sea, siempre ha sido atacada, este atributo ha sido atacado siempre, la suficiencia de las Escrituras. Pero dentro de los cristianos evangélicos también están atacando la suficiencia de las Escrituras. Y el día de hoy quiero entrar en un tema, pero antes quiero reforzar un poco que la Escritura es suficiente para saber todo en cuanto a la salvación del hombre. La Escritura es suficiente para llevarnos a santificación. Estamos en ese proceso de ser transformados a la imagen de Jesucristo hasta el día de su venida. Es suficiente para la salvación, para la santificación. Es todo lo que necesitamos para ser glorificados o para llegar hasta el final, hasta la meta, la gloria de Dios. No necesitamos más Escritura. No necesitamos. Segunda de Pedro 1:3, Judas 3, Apocalipsis 22, 18 y 19. Creo que son 3 textos bíblicos que nos dicen claramente que no necesitamos otros recursos. Por lo tanto, es pecaminoso acudir a algo o a alguien que está al mismo nivel para contestar todas las preguntas. La Biblia es la suprema y suficiente autoridad en cada tema que se trata. Por eso, aquí no es lo que piensa el pastor, no es lo que piensa el pastor, lo que piensa el hermano Luis, lo que piensas tú. Es qué dice la Escritura. ¿Te das cuenta? Siempre en cada situación de nuestras vidas es qué dice la Escritura. ¿De qué sirve qué piensas tú? Eso es incorrecto. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Nuestro lenguaje es ¿qué dice la Escritura sobre este tema? ¿Me entienden? Así tenemos que hablar. ¿Qué dice la Escritura? Tus pensamientos y mis pensamientos no pueden estar al mismo nivel de las Escrituras. Tus pensamientos y mis pensamientos no pueden estar al mismo nivel, ni tampoco pueden estar por encima de la Escritura. Y eso es lo que he visto en los últimos años. Lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo pongo al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, eso es pecaminoso. Porque el corazón del hombre, dice la Escritura, que es perverso, engañoso. Entonces no puedo ponerla al mismo nivel de las Escrituras. Tengamos cuidado con esto, mis hermanos. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo ¿a dónde?
a la obediencia de Cristo. Y ya hemos visto que Cristo es la revelación en carne de la Escritura. Es el verbo de Dios hecho carne. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces no necesitamos más escrituras. Este tema de las implicaciones de la suficiencia de las escrituras tiene una implicación muy práctica. Todos en este momento pueden decir amén, la escritura es suficiente, pero cuando las papas queman, vamos a ver si es suficiente. Cuando las papas queman, vamos a ver si verdaderamente es suficiente. Entonces tiene implicaciones. La suficiencia de las escrituras, entonces, ha sido atacada por las emociones del pueblo evangélico, pueblo cristiano evangélico. Las emociones las han puesto al mismo nivel de las escrituras. A veces están más arriba de las escrituras. Y eso es mal, eso es pecaminoso. Las emociones no están al mismo nivel de la escritura, ni están por encima de las escrituras. Pero asimismo, hay otra implicación. La cesación de la revelación especial. ¿Qué quiere decir? Uno de los ataques, siempre ha habido este ataque también, pero hoy en el siglo XIX y XX ha sido el mayor ataque a la suficiencia de las escrituras, al pensar que los dones apostólicos están vigentes hoy en día. Yo verdaderamente no quisiera ofender a nadie, porque tengo maestros que piensan diferente a esto, los respeto, pero es mi intención exponer lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo también antes creía esto, pero cada vez profundizo más en las Escrituras y ellas son las que persuaden, las Escrituras. Vamos a hablar de la cesación de la revelación especial. Los dones neotestamentarios de lenguas y profecías, y aquí vamos a hablar, mire los términos que vamos a manejar. La revelación, los dones de lenguas, profecías, dones de lenguas, de profecías, ¿son dones para hoy en día? Y nos vamos a plantear esa interrogante. ¿Son dones para hoy? Vamos a ver qué dice la Escritura sobre eso, si es que están vigentes hoy. Los dones neotestamentarios de lenguas y profecías son dones para hoy en día. Desde la iglesia primitiva ha habido diferencia de opiniones en estos dones. Por ejemplo, Tertuliano de 160 y 220, Ireneo del 130 al 202, hacían referencia a la continuidad de las lenguas y las profecías en sus días. Ellos pensaban que estaban vigentes todavía. Por otro lado, Crisóstomo 398-404 y Agustín 354-430, ambos argumentaban que esos dones habían sido cesados para su tiempo. Durante la Reforma, muchas sectas anabaptistas argumentaban que ellos poseían tales dones. Lutero y Calvino tenían reservas sobre esas cosas que los anabaptistas decían tener. Así que en general los reformadores argumentaban que tales dones extraordinarios, y estos son dones extraordinarios, son términos que usted no va a encontrar en la Biblia. Usted en la Biblia no va a encontrar la palabra Trinidad, pero eso no quiere decir que la palabra Trinidad no tiene un fundamento bíblico. Asimismo, estamos usando palabras, dones extraordinarios. Vamos a hacer un estudio de por qué son extraordinarios. ¿Por qué son extraordinarios? Porque lo próximo es que sean ordinarios. ¿Son extraordinarios u ordinarios?
Hay una gran diferencia. Ordinarios es que ocurren todos los días y a cada rato. Extraordinarios son, wow, ¿y eso? Es algo extraordinario, algo extraordinario para un judío ver que Lázaro resucita. ¿Eso es extraordinario o no? Que todos están en el velatorio y llega Jesús y le dice, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Levántate, o le dijo sal, no recuerdo mucho. Levántate o sal, sal creo que le dijo. ¿Ah? Sal fuera, dos palabras, sal fuera, sal fuera. ¿Y qué es lo próximo que aparece? Un muerto, que todos sabían que estaba muerto hace rato. No llevaba un día ni 2 días, llevaba algunos días muerto. 4 días, 4 días, imagínate, 4 días de velorio. 4 días de velorio. Y viene Jesús y dice, sal fuera. ¿Y qué ocurre? Él tiene que salir fuera. ¿Eso es extraordinario o no? Si eso ocurriría en un velorio hoy día, todo el mundo saldría corriendo, ¿sí o no? Después de 4 días saldríamos corriendo todos. Pero es nada más y nada menos que Jesús diciendo, sal fuera. ¿Y quién es este Jesús? Es el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, diciendo, sal fuera. 2 palabras, nada más. Y la muerte tiene que obedecerle. De eso es hablar de cosas extraordinarias. No es algo extraordinario que Moisés alce la vara y se abra el mar. Eso no es extraordinario. No es extraordinario que el mar se abra, se divida y que pase el pueblo de Israel por ahí. Eso es extraordinario. ¿Eso sucede todos los días? No. De eso estamos hablando, la palabra extraordinario. Algo que deja boquiabierto a todo un imperio. Egipto. Y no solamente los deja boquiabiertos, sino que también al mismo tiempo ese evento muere todo el ejército de Faraón. Es extraordinario. De eso quiero referirme, dones extraordinarios. Así que en general los reformadores argumentaban que tales dones extraordinarios habían cesado, pero en sus escrituras encontramos también inconsistencias. No fue hasta el surgimiento de los movimientos pentecostales y carismáticos que una posición más definitiva se tomó sobre estos puntos. Hoy en día hay básicamente 3 posiciones en cuanto a los dones extraordinarios. Para la Confesión de Fe de Londres, ellos no profundizaron mucho en este tema. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían claro que el canon estaba cerrado y que Dios hablaba a través del canon. Ellos no necesitaron mucho en profundizar estos temas porque era normal en el tiempo de la Reforma ser gobernado por la palabra de Dios. Para ellos era normal este tema. Pero hoy en día es necesario profundizar en este tema. Es muy necesario. Porque hoy en día lo anormal lo quieren hacer ver normal. Hay 3 posiciones en cuanto a los dones extraordinarios. 3 posiciones. El punto de vista continuacionista. Los dones extraordinarios del Espíritu Santo son para hoy en día. Eso dicen los continuacionistas. Que los dones extraordinarios son para hoy en día. Ojo con esas frases. Es decir, todos los dones, incluyendo las lenguas y profecías, y la mayoría que se adhieren a este punto de vista, dicen que la única excepción es el don del apostolado. O sea, si te das cuenta, ellos dicen, están vigentes para hoy, pero el único que no está vigente es el don del apostolado. O sea, en parte, este grupo cree en la cesación. En parte ellos creemos que esto sigue hoy,
pero yo creo en la cesación de este don, del apostólico. ¿Sí? Eso es lo que cree el continuista. Están todos los dones hoy activos, pero el único que no está o el único que cesó es el don del apostolado. Los más conocidos grupos que se adhieren son los pentecostales, los carismáticos y un grupo llamado de la tercera onda. Comencé a investigar sobre este grupo, la tercera onda. Es un grupo de psicología que mezcla la psicología, también mezcla el yoga, y me imagino que por este estudio también ellos dicen que Dios también, me imagino, están abiertos estos dones. El otro punto es abiertos con cautela. Aquellos que se adhieren a este punto de vista están abiertos a la posibilidad de dones extraordinarios hoy en día. Son para hoy en día, es el continuista, son para hoy, excepto el apostolado. Pero los abiertos con cautela dice que están abiertos a la posibilidad de dones extraordinarios. O sea, ellos no cierran la puerta. Dice, pueden suceder. Si Dios en su soberanía cree que los que se deben usar, Él lo va a permitir. Pero son cuidadosos y a veces dudan de ciertas declaraciones de parte de los pentecostales y carismáticos. O sea, dicen, yo creo que puede estar abierto, pero también estoy dudando de lo que hacen ellos, los continuacionistas. Por ejemplo, dice este estudio, y eso que voy a confirmar porque dice, me impactó esta parte, porque Martin Lloyd-Jones, es un teólogo comentarista reformado, ha escrito, en la soberanía del Espíritu, Dios puede conceder o dar cualquiera de estos dones en cualquier momento. Así que debemos estar abiertos, pero siempre también cuidadosos. O sea, Martin Lloyd-Jones, un gran teólogo reformado, deja la puerta abierta diciendo esto. Ahora, hoy en día, esta es la posición más popular entre los evangélicos. Aún entre los reformados, hay una línea que son abiertos con cautela. El punto de vista cesacionista. Y mi intención es que el Espíritu Santo nos convenza a la luz de la Escritura. Esta clase simplemente es la introducción de algunas. El punto de vista cesacionista. El cesacionista argumenta que los dones milagrosos del Nuevo Testamento eran revelatorios. Y esa es la palabra clave. Los dones milagrosos o todos estos dones eran revelatorios. Y que por lo tanto pertenecían al tiempo inicial de la historia de la iglesia. ¿Y por qué? Si te das cuenta, deducciones lógicas. ¿Tú crees que hoy en día, si Dios quiere lo hace? O sea, si te das cuenta, o sea, también es, pero no es lo mismo que yo sea Felipe, ¿entiendes? ¿Qué pasó con Felipe? El Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Donde el eunuco, a predicarle. Pero entendamos en la Escritura quién es Felipe. Felipe no es cualquiera. El Espíritu Santo coge y lo arrebata. O sea, en ese tiempo no había aviones, ¿sí o no? Coge y lo lleva rápido. Un vuelo charter, rápido, ¡pum!, al punto. Donde está el eunuco que no está entendiendo un pasaje de Isaías, va, le predica y tú ya sabes el resto de la historia. O sea, decir que eso está vigente hoy en día, esas cosas así, es querer ponerme a la par de ¿quién? De un Felipe. ¿Eso es extraordinario o no?
¿No es extraordinario que el Espíritu Santo coja a alguien de aquí y lo mueva a otra región? Y después de que predica, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Lo mueve a otra. Eso es extraordinario. Yo no creo que alguien se crea Felipe hoy en día y que pueda decir que eso está vigente hoy. Entonces, ese es el tema. El cesacionista argumenta que los dones milagrosos del Nuevo Testamento eran revelatorios y que por lo tanto pertenecían al tiempo inicial. Pertenecían al tiempo inicial de la iglesia. Hermano, no es extraordinario que alguien pase y con la sombra se sanen algunas personas. ¿Quién era el que caminaba al pasar y solamente con su sombra se sanaban? ¿Quién era? Pedro. ¿No es extraordinario que alguien con su pañuelo, las personas se sanen? ¿Pero quién era? Es Pedro, es Pablo, no es Luis. No es Carlos Preciado. No es el pastor Carlos Goya. Es nada más que Pedro, Pablo. ¿Me entiendes? Es extraordinario. ¿Eso es extraordinario o no? Que con el pañuelo la gente se sane. Pero ¿quién lo está haciendo? Nada más que apóstoles. Entonces, estos dones eran revelatorios y que por lo tanto pertenecían al tiempo inicial de la historia de la iglesia. Como esa condición ha sido completada, ¿por quién? Por el canon cerrado, los dones revelatorios no son para hoy en día. Esta posición es la que se adhieren los dispensacionalistas y también los teólogos reformados, de que dicen que todos estos dones extraordinarios eran revelatorios porque la iglesia se estaban formando y había muchas señales, muchos prodigios. La gente decía, wow, ¿y qué es esto? Nunca hemos visto esto. Al cerrarse el canon, al morir los apóstoles, ¿qué debe ocurrir? Como esa condición se ha sido completada, el canon cerrado, los dones revelatorios no son para hoy en día. Esta posición es la que se adhieren los dispensacionalistas y también los teólogos reformados. También la confesión de fe bautista y Westminster apoyan este punto de vista. Y ese es el último pedacito de aquí. Habiendo cesado, y por eso es que hablamos de cesacionismo, porque en la confesión de fe está la palabra cesado. Pero necesitamos siquiera un estudio de 100 páginas para entender lo que significa esta palabra cesado. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Por qué creemos nosotros que han cesado estos dones? Para ellos, solamente con una línea ya basta. O sea, ellos, los reformadores, es sola escritura. Tenían claro ese tema. Por eso es que dice, le agradó poner por escrito las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo, habiendo cesado ya las maneras anteriores. ¿Cuáles eran esos? Los dones extraordinarios, por las cuales Dios revelaba su voluntad al pueblo. Otro concepto sobre cesacionismo. El cesacionismo viene de la palabra cesar. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, otra palabra, dones milagrosos, también otra palabra que había, revelatorios, ¿no?
Viene la palabra cesar. Esta es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, profecías y sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Es importante señalar que el cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas o hacer milagros hoy en día. Entre paréntesis, en un sentido general, como un acto especial de su providencia. Por ejemplo, alguien está con cáncer y la iglesia está orando por esa persona. Toda la iglesia, esta iglesia, le decimos a IBPG, por favor, ayúdenos a orar ustedes también, que hay un miembro con cáncer. Y vamos y le decimos a otra iglesia. Y hay muchas iglesias en todo el país que están orando por una persona con cáncer. Y por la providencia de Dios, Dios sana a esa persona. Esa persona fue sanada ¿por quién? Por la providencia de Dios, pero usó las oraciones ¿de quién? De su cuerpo, que es la iglesia. Porque es Cristo el que sana, hermanos. O sea, la cabeza es la que sana y usa al cuerpo. Y el cuerpo le pide a Dios que sane a esa persona de cáncer, pero lo hace a través de las oraciones de los santos. ¿Me explico? Y aquí hay un error que muchos dicen, no, los cesacionistas dicen que no hay milagros hoy. Eso no es así. Dios hace ese tipo de sanidades, pero lo hace a través de las oraciones de sus santos y conforme a la voluntad también ¿de quién? De Dios. Porque así mismo, un hermano aquí puede tener cáncer y nosotros le decimos a todas las iglesias de todo el mundo que oren para que Dios sane a esa persona. Pero si no es la voluntad de Dios y quiere llevárselo, todo el cuerpo de Cristo tiene que aceptar la voluntad de Dios que se lo quiere llevar. ¿Entiende? Pero en el siglo I, quizás si Pedro pasaba ahí y le agarraba la sombra, ¿qué pasaba? Sanado. Extraordinario. Pero ya no tenemos a un Pedro. No tenemos el pañuelo de Pablo. Eso fue único y especial, mis hermanos. Único y especial. Sino más bien enseña que el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos para realizar señales milagrosas, como lo hizo en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Eso es lo que ha cesado, mis hermanos, ese tipo de señales milagrosas que dejaban boquiabierto a todo el mundo. Ese es el concepto de cesacionismo. Por eso es un error que nos confundan, que dicen, no, ustedes son cesacionistas, ustedes son los que andan diciendo de que Dios no hace milagros hoy en día. No es así, hermanos. Ahora bien, mis hermanos, vamos a cavar profundo sobre este tema. Y obviamente, cavando superficialmente, en este momento vamos a cavar superficialmente hasta llegar al hoyo más profundo. Vamos a cavar superficial para ir a cavar más profundo. ¿Es bíblico el cesacionismo? Es el primer estudio. ¿Es bíblico el cesacionismo? Todos tienen este libro. Miren, para explicar por qué han cesado los dones extraordinarios, yo voy a utilizar 4 fuentes. Es bíblico el cesacionismo, eso lo uso después. Hoy voy a utilizar probando que los dones carismáticos han cesado. También vamos a tener un estudio de 1 Corintios 13, del 8 al 13. Pero quiero que
el cuarto lo haga en su casa. ¿Por qué? Usted tiene este libro y eso está respuestas a las preguntas muy comunes. Por ejemplo, una respuesta muy común que yo acabé de responder en este momento. Ustedes dicen que Dios no hace milagros hoy en día. Y eso es una pregunta frecuente. Y la respuesta es, nosotros no decimos eso. Dios sana a personas a través de la oración de los santos, a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el que sana es Cristo, que es la cabeza. O sea, Cristo usa su cuerpo y a las oraciones de los santos para hacer su voluntad y propósito. ¿Están realmente inspiradas por el Espíritu Santo las profecías carismáticas de hoy en día o los dones han cesado? ¿O es lo uno o es lo otro? ¿Verdaderamente hablan en lengua las personas? ¿Se puede probar el cesacionismo? O sea, el asunto aquí clave es si se puede probar bíblicamente el cesacionismo. Ese es el asunto clave aquí. Si que somos convencidos por la palabra de que han cesado estos dones. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra sobre este tema. ¿Enseña la Biblia de manera definitiva que los dones carismáticos han cesado? ¿Puede el cesacionismo, la opinión que sostiene que los dones de revelación y las señales han cesado, ser demostrado? Ese es el asunto. ¿Puede ser demostrado bíblicamente? Algunos dicen que el cesacionismo, la cesación de los dones, no puede ser absolutamente demostrado basándose en las palabras de Dios, en la palabra de Dios. Creemos, sin embargo, que la cesación de los dones de revelación y señales que estaban presentes en los tiempos apostólicos se enseña claramente en la palabra de Dios. Y de hecho, tan claramente que opiniones contrarias al respecto solo han surgido de forma seria alrededor de los últimos 100 años. Los carismáticos, ¿cuánto tiempo tienen? El movimiento pentecostal y carismático nace en el año 1900. El movimiento pentecostal nace en el año 1900. Muchos dicen, no, los pentecostales nacimos en Hechos 2. Eso no es cierto, porque tú no estabas ahí. El término cesacionismo procede de las grandes confesiones de fe del siglo XVII, como la de Westminster y la Bautista. Ambas confesiones de fe usan la misma palabra. Al hablar de cómo Dios ha revelado su voluntad y ha permitido que quedase registrada en las Escrituras, las confesiones dicen, las Santas Escrituras son muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. La palabra cesación no viene de la Biblia, pero la doctrina sí. Es lo que yo decía. La palabra Trinidad no viene de la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad sí está en la Biblia. ¿Entiende? Entonces, muchos pueden decir, pero cesación, esa palabra no está en la Biblia, pero la doctrina sí. De la misma manera que Trinidad también está en la Biblia. Es la doctrina, pero no la palabra. No solo la revelación está completa y ha cesado, sino que también han cesado las señales, y esta palabra también es clave aquí. Ojo con todas estas palabras que son importantes. Señales. No solo la revelación está completa y ha cesado, sino que también han cesado las señales. Han cesado las señales que avalaban que la revelación estaba en progreso. He aquí un corto resumen de 6 pruebas bíblicas. 6 pruebas bíblicas que nos muestran que los dones de revelación han cesado. ¿Y cuáles son esos dones de revelación? ¿Cuáles los vemos ahí? ¿Cuáles nos falta? Visiones. Imagínense, Juan ve una visión. Juan estaba en la isla de Patmos y ve una visión. ¿Pero qué visión ve? El Apocalipsis. O sea, nada más y nada menos que él ve el Apocalipsis. Y lo próximo que le dicen, escribe. O sea, al hablar de visiones, ¿de qué estamos viendo? Estamos hablando de Apocalipsis. Es una gran visión, ¿sí o no?
Hizo una gran visión siendo la voluntad de Dios porque quería dejar plasmado el Apocalipsis. Si te das cuenta, al hablar de visión, no estoy hablando de que tú te vas a casar mañana con Juan Pérez. ¿Lo entiendes? Al hablar de visión en la Biblia, el profeta Daniel ve una visión. ¿Qué visión ve? Algo que nosotros tenemos escrito en la Biblia. ¿Sí te das cuenta? O sea, al hablar de visiones, estamos hablando de revelación que ahora la tenemos en la Escritura. O sea, tiene peso el término visiones. ¿Qué más? Palabra de ciencia. ¿Qué otras palabras? Sabiduría. Hermano, ¿yo tengo que inventarme la sabiduría hoy o tengo que hablar la sabiduría de la Biblia? ¿Sí me explico? Yo quiero hablar sabiduría, ¿qué hablo? Hablo palabra de Dios. Yo no tengo que inventarme sabiduría ahora. Ya está todo escrito. Profecías, estamos ahí. Lenguas. Palabra de ciencia. O sea, nada más y nada menos que Dios inspira a Salomón y nos deja escrito ¿qué cosa? El libro de Proverbios. Mucha sabiduría. Yo no tengo que inventarme nada. Yo simplemente tengo que leer Proverbios y ser sabio, atendiendo a los consejos inspirados por Dios. Dios aún sana, por supuesto. ¿Dios sana, hermanos? ¿Dios sana? Por supuesto. Pero en respuesta a la oración. Y no a través de las manos de algún supuesto sanador. El pasaje controversial de 1 Corintios 13, 8 y 10 es un pasaje controversial, pero mírelo, ese lo tengo para después. ¿Sí ve? El autor no profundiza en 1 Corintios 13, 8 al 10. No necesita profundizar para demostrar este punto de vista. Pero igual vamos a tener otro estudio sobre ese tema para profundizar más. Ese es el pasaje controversial. Si te das cuenta, es tan interesante que el pasaje controversial es 1 Corintios 13, 18, 10, pero ¿sabe qué te está diciendo el autor? No necesito ese pasaje para demostrarte el cesacionismo. Eso es interesante. Y eso lo vimos en la hermenéutica. Si hay un pasaje difícil, en hermenéutica vimos, si hay un pasaje complejo, ¿qué tenemos que hacer? Los pasajes más claros nos van a dar luz para los pasajes más difíciles. Entonces el autor está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a usar otros pasajes y ya con otros pasajes me va a dar luz al más complejo. ¿Sí te das cuenta? No será usado en este artículo para probar la cesación de estos dones. Solo nos referimos a los pasajes que consideremos irrefutables. Interesante. Página 2. Primer punto. ¿Cuántos puntos son? 6 puntos, ¿sí o no? No ocurren desde los tiempos de los apóstoles. La primera prueba del cesacionismo, la terminación de los dones de revelación y de señales, es que las sanaciones y prodigios solo podían ser hechas por los apóstoles y que estas eran señales especiales que les autentificaban como apóstoles. En 2 Corintios 12, Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Sí te das cuenta? ¿En manos de quién ocurría eso? El apóstol Pablo está afirmando que eso es por quién. 2 Corintios 12:2, Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, si te das cuenta, señales, prodigio y milagros es igual a ¿qué?
apóstol. 2 de Corintios 12, Pablo lo dice. Hubo algunas personas en la iglesia de Corintio que desafiaron la validez del apostolado de Pablo. Para defenderse, Pablo les pide que miren su don de sanación y de otras señales milagrosas que fueron hechas entre ellos, afirmando que solo los apóstoles podían ejecutar tales cosas. ¿Sí te das cuenta? Están dudando del apostolado de Pablo. Entonces Pablo saca su as bajo la manga. ¿Y cuál es su as bajo la manga? Ustedes dicen que yo no soy apóstoles. Y todas las señales que he hecho entre vosotros, ¿qué significa? ¿Lo entiendes? El libro de Hechos afirma de manera específica que las sanaciones y otros prodigios eran exclusivos de los apóstoles, quienes obviamente ya no existen. Un apóstol era alguien que había acompañado al Señor Jesucristo, que lo había visto después de su resurrección y quien había sido personalmente nombrado por él como testigo especial de la resurrección. Se le otorgó el poder de sanar. Él también era alguien a quien el Espíritu Santo le mostraría toda la verdad. Juan 14, 26, 16, 13. Y quien escribiría los escritos inspirados o los ratificaría. Y aquí quiero hacer una pausa, mis hermanos. Si te das cuenta, hoy en día dicen que hay apóstoles. Vamos al libro de los Hechos. Si alguien dice que hoy en día hay apóstoles, entonces tiene que tener la misma señales y prodigios que tenían los 12. Pero aquí hay un dato interesante en el libro de los Hechos. Si hoy en día hay apóstoles, ¿por qué la iglesia primitiva se complicaron eligiendo a Matías? Faltaba uno, ¿sí o no? Muere Judas, pero falta uno. Pero lo próximo es que hay dos candidatos. ¿Por qué se complicaron la vida? ¿Por qué no mejor metieron a los dos? A Matías y al otro. ¿No te parece? Pero ellos sabían que había que elegir al sucesor de Judas. Hay dos candidatos. Hoy en día, ¿cuántos candidatos apóstoles hay afuera? O sea, la iglesia primitiva tenía dos candidatos y hoy en día hay más de 1000. Y te das cuenta, la iglesia primitiva con dos candidatos, ¿qué hacemos? Está muy dudoso el asunto. ¿Cuál de los dos ha de ser? Tiene que ser uno. Si te das cuenta, solo a simple vista te está diciendo que si en la iglesia primitiva tenían dos candidatos y le hizo tan difícil escoger a uno nada más, entonces los que hay afuera, ¿quiénes son? Son charlatanes. Son charlatanes. Entonces, ¿por qué era tan difícil el asunto? Porque había que reemplazar ¿a quién? A Judas. Había que reemplazar a uno. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos para reemplazar a ese uno y de las cuales hay dos candidatos? Eso lo encontramos en Hechos. En Hechos capítulo 1, versículo 21. En Hechos 1:15 habían ¿cuántas personas en ese momento reunidas? Habían 120. Ok. El versículo 21. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros y todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, ¿cuál es el requisito para buscar al apóstol, al sucesor de Judas? ¿Cuál es el requisito? El requisito era que esté junto con nosotros todo el tiempo del Señor, cuando el Señor entraba y salía entre nosotros, o sea, en todo momento.
Comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Desde dónde tenía que estar? Desde el bautismo de Juan. Hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Y eso tú lo ves un capítulo anterior. Lo ves un poco antes. Cuando vieron que el Señor ascendía al cielo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba y uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, solo dos candidatos tenían esos requisitos. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Si te das cuenta, ¿por qué necesitaban la guía del Señor? No podían equivocarse. No podían equivocarse. Para que tome parte de este ministerio y... Si te das cuenta de esas frases, necesitamos uno que tome parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los... ¿Sí te das cuenta? Entonces, después vemos la revelación que a Dios le place, y ya vas a ver, o sea, el llamado de Pablo. El llamado de Pablo. Lee el llamado de Pablo. Pero hoy hay el apóstol 14, el 15, el 16, el 17, el apóstol 18, 19, y no importa estos versículos de aquí y estos requisitos, a ellos no les importa. No les importa. Entonces, ese es el fundamento muy clave para decir, ¿sabes qué? No hay apóstoles hoy en día. La página 2, los creyentes necesitaban saber quiénes eran los verdaderos apóstoles y para así respetar su autoridad especial y única. Ellos los reconocerían por sus sanaciones y otras señales. ¿Cómo Dios los ratificaba? ¿Cómo Dios los ratificaba a ellos? Por señales. Y esto aquí está. Señales. Las personas que no pertenecían al grupo de los apóstoles, el cual incluía 2 ayudantes designados, no podían hacer estas señales. Si ellos las hubiesen podido hacer, entonces nadie habría podido tener la certeza de quiénes eran los verdaderos apóstoles. ¿Tiene mucha lógica eso? Si todo el mundo comenzaba a hacer señales, entonces los apóstoles iban a quedar, ¿qué cosa? Opacados. O sea, tenía que al inicio de la iglesia, los 12 tenían que estar, nadie los podía opacar. Pero hoy es muy común que todo el mundo hace señales y milagros. Pero en ese tiempo solamente eran los 12. En Hechos 2:43 y 5:12 se vuelve a dejar claro una vez más que los milagros eran realizados por, cuando está entre comillas, es la frase del versículo. Los milagros eran realizados por las manos de los apóstoles. Ese es el texto bíblico. Estas eran señales exclusivas de los apóstoles. En Hebreos 2, 3 y 4, los dones de sanación estaban firmemente vinculados a los apóstoles. Y vamos a verlo. Hebreos. ¿Sí entienden el punto, mis hermanos? Hablar de señales, prodigios y milagros es hablar igual a ¿qué? Apóstol. ¿Y quién es apóstol? No cualquiera. Tenía una serie de requisitos. Haber estado desde el bautismo de Juan hasta
bautismo de Juan era importantísimo ver a Jesús resucitado. Esa es la clave del cristianismo. Pablo dijo, si Cristo no hubiera sido resucitado, vana es nuestra fe. O sea que era clave que esté en la resurrección, haya visto a Cristo resucitado. Y no solamente ver a Cristo resucitado, también tenía que verlo a Cristo ascender al cielo. Requisitos importantísimos. Ahora, Hebreos capítulo 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y su repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, si yo tomo un examen que les diga, demuestre bíblicamente que hoy no hay apóstoles, usted tiene mucha evidencia. Tiene evidencia. Asimismo, usted puede a estas alturas justificar de que las señales, prodigios y milagros eran dones para autentificar a los apóstoles escogidos por Cristo. Sí, la Escritura lo habla. Que esas señales, prodigios, eran por los apóstoles. Página 2 al final. Pablo era un apóstol debido a que vio al Señor resucitado y a que fue directamente nombrado por él. El hecho de que no recibió entrenamiento directo de parte de Cristo fue compensado al recibir revelaciones únicas y especiales. Pablo aclara en 1 a los Corintios 15:8 que él, entre comillas, ese es el texto bíblico, al último de todos, ¿cuál sería el último de todos? ¿De cuál todos? En este caso sería de los 12. O sea, yo, el último de todos. Y como un abortivo. ¿Por qué Pablo es apóstol? Porque dice, me apareció. Indicando, página 3, que fue el único apóstol fuera del grupo original y que por lo tanto era el último. Porque él dice el último de todos. Hermanos, ¿qué es el último? ¿Qué es el último? No más. No hay más. Entonces, ¿esa palabra última está inspirada por Dios o no? ¿Amén o no? La palabra último, ¿qué significa? Último. ¿Eso no te huele a cesación? ¿No te huele a cesación eso? ¿Que cesó el último quién? El último apóstol, cesó el último apóstol. ¿Quién fue el último apóstol? Pablo. Cesación. Las personas que hoy en día dicen ser apóstoles no cumplen con los requisitos y sus afirmaciones son inapropiadas y erróneas. Están durmiendo y se levantan al día siguiente y dicen, Dios me llamó y soy apóstol. Y así se proclaman apóstoles. Pero no solamente pastores, no solamente apóstoles. Hay pastores que también se nombran así, ¿sí o no? Pastores se nombran así. Hay pastores que dicen, no estoy de acuerdo con el llamado de los apóstoles. Pero ¿y cómo te llamó a ti? No, el Señor me habló y me dijo que abra una iglesia. Ah, sí te habló. ¿Sí te das cuenta? Hasta el ministerio pastoral ha caído en eso. Esos llamados que son por escuchan voces o que tuvieron un sueño y al día siguiente se ponen en la iglesia. Hermanos, así funciona esto. No.
La iglesia, hemos aprendido que la iglesia levanta ¿a quién? A los pastores. Eso es lo que dice la Escritura. Tengamos cuidado con eso. Si ves las implicaciones, hasta el ministerio pastoral ha sido afectado por este tipo de visiones, sueños, y esos pastores se autoproclaman pastores porque tuvieron un sueño, tuvieron una visión o escucharon una voz que les dijo, ponte una iglesia, y se la pusieron. Hasta el ministerio pastoral ha sido afectado en esto. Cuando algunas personas dicen que la cesación de los dones de los apóstoles no puede ser probada basándose en las Escrituras, se les olvida que el libro de los Hechos afirma de manera específica que las sanaciones y otros prodigios eran exclusivos de los apóstoles, quien obviamente ya no existen. Cuando las iglesias habían crecido y se habían multiplicado, Pedro fue a Lida y luego a Jope, donde notablemente sanó a Eneas y levantó a Dorcas entre los muertos. Comunidades enteras se quedaron asombradas porque ninguno de los otros creyentes en dichos lugares podía hacer tales cosas. Cuando un joven se cayó de una ventana en Troas, solo había una persona allí que lo podía resucitar. Ese era Pablo. La idea carismática de que numerosos cristianos realizaban sanaciones no se puede encontrar en el Nuevo Testamento. Se narra que solo los apóstoles sanaban, incluyendo a 2 ayudantes o delegados apostólicos, que eran Esteban y Felipe, y probablemente Bernabé. ¿Qué quiere decir, hermano? Es falso lo que hoy en día, si te das cuenta, dicen, hoy día todo el mundo hace, cualquiera puede hacer señales y milagros, cualquiera. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, ¿quiénes eran? Eran los apóstoles. Pero en cambio, hoy en día, tú ves en una iglesia, dice, miércoles, noches de milagros. O sea, como que a Dios lo preparan. Hoy es miércoles, te toca. Entonces invitan al apóstol, invitan al profeta a que ore y ya. Hermano, ni usted ve en los libros, en el libro de los Hechos eso. No. Ahora, un detalle muy interesante sobre Felipe. ¿Quién fue Felipe? ¿Cuántas personas fueron escogidos para ayudante de los apóstoles? ¿Cuántas personas fueron escogidos? En Hechos 6. ¿Cuántas personas fueron? ¿Ah? ¿6 o 7? Yo pensaba que eran 6, le cuento. Pero la Escritura me recuerda que no eran 6. Y ya les voy a demostrar por qué. ¿Cuántos eran? 7 varones. Dentro de esos 7 varones estaba Felipe, ¿sí o no? Ok. Entonces en Hechos 6 fue ayudante directo. Felipe fue ayudante directo ¿de quién? De los apóstoles, ¿sí o no? La iglesia los escogió y los apóstoles oraron por ellos. Ok. Vamos a Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, y usted ya sabe el resto de la historia, ¿sí o no? O sea, Felipe fue usado por Dios para hacer señales, prodigios. Ahora,
Ese Felipe también fue el que por el Espíritu Santo fue trasladado para lo del eunuco, ¿verdad? Ahora, hay un dato tan interesante aquí. Vamos a Hechos 21:8. Yo les aseguro que hoy en día lo hubieran a Felipe dicho que es apóstol. ¿Sí o no? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, él ¿no te parece que la escritura mismo hace una distinción? Oye, no te equivoques, los 12 son los 12, los apóstoles son los apóstoles, pero Felipe no es apóstol, es evangelista. Y para que sepas, acuérdate que era uno de los siete, era uno de los 7. O sea, si te das cuenta, la escritura nos deja claro, hey, por favor, no te equivoques con asignarle a Felipe algo que no le atribuye. Felipe, sí, lo escojo para hacer tales cosas, pero él no es apóstol. Y acuérdense que es uno de los 7. ¿De los 7 de cuál? De Hechos 6. Eso es por qué. ¿Por qué traigo este tema? Porque dices en la página 3, se narra que solo los apóstoles sanaban, incluyendo a 2 ayudantes o delegados apostólicos. Esto es un delegado apostólico. Timoteo era un delegado apostólico, pero la escritura no nos muestra un pasaje donde Timoteo hacía señales y milagros. No nos muestra eso. Nos muestra de un Felipe, pero asimismo la escritura, el Espíritu Santo es tan cuidadoso en, cuidado, no confunda, Felipe es evangelista, es un mensajero, es un mensajero. ¿Qué es un evangelista? Es aquel que lleva un mensaje del evangelio, no es apóstol. Estaban Felipe y probablemente Bernabé. Y para terminar, la única ocasión en la cual fuera del grupo mencionado anteriormente ejecutó una sanación fue cuando el Señor le ordenó a Ananías que sanase a Pablo. No hay ninguna otra sanación aparte de estas en la iglesia primitiva. Las ideas pentecostales y carismáticas que argumentan que los cristianos constantemente y de manera indiscriminada llevaban a cabo sanaciones, simplemente no se enseñan en la Biblia. De ahí que el registro infalible de las Escrituras muestra que el punto de vista carismático de la sanación es un error basado en un mito. El registro bíblico prueba que las sanaciones y obras poderosas estaban restringidas a un grupo de personas quienes ya, por supuesto, han dejado de existir.